Buenas, en esta oportunidad le vengo a presentar lo que sería el ítem número 2, que serían los muros de ladrillos y hueco con el tipo de aparejos tanto de azoguillo como de pandereta. Esto es para la materia de prácticas preprofesionales que las dicta el docente, el arquitecto Espinosa, calle Sergio Andrés. Mi nombre es García Molina Alejandra Teresa y voy a exponer lo correspondiente al ítem 2 sobre la obra de las oficinas Plus Comagro, que están a cargo de la empresa de servicios integrales Crustel. Como primer punto tenemos lo que sería el contenido en el que vamos a basarnos en este ítem, que sería el objetivo, el alcance, las responsabilidades, las normativas y permisos, los equipos y herramientas, la operación tanto el antes, durante y después, las variables que son la operación, tanto el material y en detalles constructivos de la misma. Ahora, en cuanto al sistema integrado de gestión, también vamos a ver lo que sería la seguridad ocupacional, la seguridad medioambiental y la calidad. En cuanto al presupuesto y tiempo de ejecución, también tenemos lo que sería el GAN y el AP. En cuanto al análisis desde la perspectiva arquitectónica y también recomendaciones, y por último ya el glosario. Bien, como punto número 1 tenemos lo que serían los objetivos que tiene la realización de este ítem. En objetivos tenemos el describir y explicar el procedimiento constructivo con el que se realiza el ítem de los muros de ladrillo de 6 huecos, tanto con los aparejos de azoguillo y de pandereta. También se busca mostrar los responsables, las normativas que siguieron, el proceso que se realizó antes, durante y después de la ejecución, con su respectivo también análisis unitario, con el cronograma de ejecución y algunas recomendaciones al final. En cuanto al alcance, los muros de cerramiento, cabe recalcar que no son de carga, es decir, que solo son elementos que no son estructurales, que están simplemente dedicados, definidos para que puedan ser delimitantes de espacio, donde puedan brindar tanto seguridad como protección y de la misma manera también poder aportar un poco más a lo que sería el aislamiento acústico y también térmico de la edificación. Estas especificaciones tienen que abarcar tanto la provisión de los materiales, cómo llegan, cómo se sube al piso donde se van a realizar este ítem, el control del replanteo, la preparación y ejecución de los muros, el aplomado, la nivelación de las hiladas, así como también el llenado de las juntas, la limpieza final y entre otros parámetros más. Como podemos ver en los planos, la realización de este ítem se va en lo que sería todo lo que sería el piso 1 de las oficinas Plus Cromagro, tanto en la área de oficinas como en la zona posterior, que sería el área de archivo. En cuanto a responsabilidades, como punto número 3, tenemos el organigrama específicamente para este ítem, donde se busca marcar, ¿no?, quiénes están a cargo de qué. Por un lado están los de Crustel, como principal está el director de obra, que es el ingeniero Jaime. Luego se encuentra la arquitecta Andrea Paredes como residente, que a su vez yo estoy como pasante de Crustel. Luego están los contratistas, que ya ellos, el contratista tiene la obligación de glosar a las demás ramas, como puede ser la obra pureza y fina, que en este caso son los encargados de poder levantar los muros, que están a cargo del maestro, que se llama Wilder. Él es el maestro albañil. Luego están los albañiles y esos a su vez tienen también ayudantes. Luego están las instalaciones eléctricas, que están a cargo del ingeniero Reinaldo. Luego ellos también cuentan con un capataz eléctrico, que es el que da la lectura de los planos y le indica a los demás por dónde van a ir los ductos. Luego está un técnico y luego también está un ayudante, los ayudantes. Por último están las instalaciones hidráulicas y pluviales, que están a cargo de la arquitecta Talía, que él tiene un maestro plomero y también su ayudante. Y a su vez, Plus Comagro contrata a 2 personas más, que es el proyectista y fiscal, que es el arquitecto Mario Balcaza, y el calculista y supervisor, que es el ingeniero Daniel Antelo. Y que a su vez también
existe, normalmente cuida de noche, su turno empieza a las 6 de la tarde, que es el guardia de seguridad, que es Don Guido, y luego está el bodeguero, que es en este caso cumple la función de poder, en todos, la verdad, de administrar los materiales, de controlar planillas y registro de horarios de los albañiles. Y aquí entrando un poquito más a fondo en cada una de las responsabilidades que tiene cada una de las personas que se encuentran en la obra, está primero el ingeniero Manuel Borda Segerer, que es el gerente de obras civiles, el cual garantiza a nivel general, desde lo macro hasta lo micro, de garantizar la planificación integral, la provisión de recursos, el control económico y las tomas de decisiones estratégicas. Luego está el director de obra, que es el responsable de la ejecución técnica, la supervisión de la calidad y seguridad, la correcta coordinación de los equipos y la optimización de los recursos. En este caso está también el arquitecto Mario como proyectista y fiscal, que se encarga de vigilar, supervisar y garantizar que se construya con calidad dentro de los plazos, cumpliendo con las especificaciones técnicas, contractuales y de seguridad. Luego está el calculista, que es el ingeniero Daniel Ugantelo, que supervisa sobre todo que el hacer estos muros no vayan a afectar la estructura, ¿no? Verifica que los muros cumplan con funciones de cerramiento, eso sin comprometer la estructura principal. Supervisa los anclajes, que es muy importante, ya que en muchas ocasiones llegan a perforar las columnas, entonces él tiene que estar constantemente viendo eso. Y también materiales que, lo que mencionaba, eviten fisuras y deformaciones. Luego está la arquitecta Andrea Paredes, que controla la correcta ejecución de los muros de cerramiento según los planos ya establecidos por el arquitecto proyectista. Coordina con las instalaciones, tanto hidrosanitaria como eléctrica. Después, y asegura que se mantengan alineaciones, niveles y juntas adecuadas. Luego estoy yo como pasante, que mi función es apoyar en la supervisión de los trazos, alineaciones y controles de materiales. También registro avance y también asisto en la verificación de detalles constructivos del cerramiento. Luego está, como ya habíamos mencionado, Don Wilder, que es el encargado de las obras finas, el cual supervisa los acabados sobre los muros, tanto el revoque, lucido, pintura, asegura planitud, que no estén distintos espesores, que esté uniforme, coordina la preparación y terminación también de la superficie. Luego se encuentra el ingeniero Reinaldo Cabrera Bejarano, que se encarga de las instalaciones eléctricas. Él es el que diseñó y él a su vez manda un técnico que es el que va haciendo los ductos. Él, como mencionaba, el ingeniero Reinaldo es el encargado de proyectar, pero a su vez está, como ya habíamos mencionado, el técnico, que es este técnico el que se encarga de la instalación de los ductos, de las cajas de empotradas en los muros antes del enlucido. Verifica también su correcta ubicación y resguarda las instalaciones durante el proceso de albañilería. Luego está la arquitecta Talía, que es la encargada de las instalaciones hidrosanitarias, que él a su vez cuenta con un maestro o un ayudante principal, el cual realiza el empotramiento de las tuberías y conexiones en los muros de cerramiento. También coordina con los albañiles para mantener niveles y pendientes, evitando daños o filtraciones. En cuanto a normativa, tenemos también nuevamente la norma boliviana de hormigón estructural, la NB 1225001, que habla en el capítulo número 11 en específico sobre los muros, que dice que regula los muros de carga y cerramiento, definiendo materiales, morteros, refuerzos. También define qué tipo de ladrillo, establece requisitos de resistencia, juntas, morteros y anclaje, y aplica tanto para muros estructurales como para muros no estructurales, que son los de cerramiento, que es en este caso lo que estamos viendo. Luego, muy aparte a esta normativa, existen las normas de la construcción en vivienda de Bolivia,
del cual yo pude verificar de que ahí también hay un apartado donde se habla de los muros divisorios o de cerramiento con o sin hueco para puertas y ventanas, donde específicamente se menciona qué normas rigen a lo que sería el ladrillo tanto macizo como hueco, que son las, como ya habíamos mencionado, las 1220, bueno, la 1211-001 y la 1211-003. Luego para los morteros, que son de cemento, arena o solo cemento, serían las NB011, la NB596, la NB604 y la NB1220-029. Y muy aparte de estas normas también están los parámetros que nos dan el Código de Urbanismo y Obras, que nos indica las alturas, los alineamientos, los retiros y si estos van a ser resistentes al fuego. En cuanto a los equipos, tenemos los EPP. Este es del trabajador que se encarga del corte de ladrillo. Hay que también tomar mucho en cuenta en qué nivel estamos trabajando, si es una superficie un tanto peligrosa o si está expuesto al sol. Es por eso que en esta oportunidad ellos no presentan ni protector facial ni los harnés porque ya se encuentran en el piso 1 y están como que al medio de la edificación. Luego sí cuentan con lo que sería la camisa y el pantalón de seguridad, el casco de protección, las gafas y los guantes también de protección y el calzado con punta de acero. El que estaba encargado de hacer el levantamiento, que está en un andamio, este no tenía gafas de protección, no tenía un protector facial, tampoco el arnés nuevamente, pero sí tenía los demás equipamientos como el calzado de punta de acero, los guantes, el casco de protección y la camisa y pantalón de seguridad. Aquí podemos ver otro que es más que todo para mostrar que si bien habían algunos que manejaban el EPP completo, tanto la camisa como el pantalón, era muy normal ver también este tipo de EPP, que es prácticamente lo mismo, lo único que aquí cambiaría es que él no tiene el guante de protección porque están constantemente manipulando la junta, los ladrillos y no cuenta tampoco con ambos, tanto la camisa como el pantalón, solo cuenta con el pantalón de seguridad. Sí tienen los calzados y también sí tienen el casco. Ahora, en cuanto a los materiales, principalmente tenemos, obviamente, los ladrillos cerámicos de hueco y también los adobitos cocidos. Los adobitos en este ítem en sí, en el piso 1, no se realizó como tal, solo se lo utilizó para los muros que iban a como unas pequeñas pantallas en las fachadas que iban a ser revestidas de hormigón visto, pero al final se cambió, pero solo en esas ocasiones se usó el adobito. Después todo fue ladrillos y hueco, que hacen estos, cumplen la función de cerramiento, división de espacio y forman la parte principal de lo que sería el muro. Luego, a su vez, para las juntas están lo que sería el mortero, que es la mezcla de cemento, arena y agua, que este actúa y es un material de unión y nivelación entre cada hilada de los ladrillos. Ahora, también se usó lo que sería el poliestireno expandido, que este lo que hace es cumplir una función aislante y de separación. Es una junta flexible entre el muro y la estructura que más adelante vamos a explicar de una mejor manera. También se usó para poder pegar, pegar en la junta superior el plastofor, se usó lo que sería el cemento cola, que es el que garantiza la adherencia firme entre ambas superficies, tanto la cerámica como el panel de plastofor y evita fisuras y desprendimiento. Luego también se colocaron algunos refuerzos horizontales en cada cierta hilada entre el muro y la columna, que cumple la función de arrostrar y de controlar la fisuración. Luego también se usó lo que sería la malla de gallinero, que esta igual también tiene una función de unión y control de fisura, que se coloca entre el muro de ladrillo y los elementos estructurales.
En cuanto a las herramientas para hacer lo que sería el muro de cerramiento, lo podemos dividir en cuatro acciones o 4 puntos, que sería el replanteo, la nivelación, el corte y perforaciones y el levantamiento del muro en sí, donde en el replanteo se pudo observar que usaban cinta métrica, que usaban la escuadra metálica y también la línea entizada, que normalmente se la conoce como choclera. Luego, para hacer la nivelación, se usó alambre de amarre, se usó el alicate o torniquete, luego se usó plomada y también se usó el hilo de nylon. Luego, para los cortes y perforaciones, para los cortes de los ladrillos se usó lo que sería la moladora y el taladro eléctrico para hacer las perforaciones para donde iban a ver las varillas de refuerzo. Y para el levantamiento se usó las palas para la mezcla de los morteros, el palustre para la mezcla para que ellos puedan poner en las juntas el mortero, el nivel de burbuja para verificar que esté bien alineado, la regla metálica, el estilete también y la llana de madera. Ahora en cuanto a los equipos que se usó el winche, ya que como mencioné es en el primer piso, entonces se necesita subir el material. Se usó también andamios para poder alcanzar la superficie más alta de los muros. También se usó la mezcladora, que esta se encuentra en la parte de la planta baja, en el patio, la fachada principal, y que es donde se hacen las mezclas y luego se sube con el winch. En cuanto a operación está la interpretación, el antes, durante y después de cada una eh, de los pasos antes mencionados. Ahora, en cuanto a el lugar en sí, los planos, la interpretación de plano, tenemos el plano arquitectónico que cuenta con la zona de oficina, que está más ampliada ahí, y también tenemos la zona de archivo. En cuanto a la representación, yo pude identificar y marcar aquí algunas diferencias para lo que sería la representación de los muros. En este caso, el arquitecto, él los hace por capa, donde la naranja con hatch representa los ladrillos, luego está las líneas que bordean, que sería el revoque, está en color plomo. Luego, cuando se colocaba el celeste o calixo, era para delimitar los revestimientos, y si bien los zócalos están salidos, se nos explicó, el arquitecto nos explicó, de que en realidad el zócalo está al mismo nivel que los muros, solo que para la representación y que ellos entiendan dónde hay zócalo es que se los colocó un poco más salido. Luego está los detalles de graficación, que podemos identificar muros de 22 centímetros y de 14, que esto depende mucho del tipo de aparejo, como habíamos mencionado, va a haber azoguillo y pandereta. Luego también hay la representación de muros dobles, que normalmente se usó para los shafts, que son de 22 centímetros aproximadamente, pero también existen otros que son mucho más grandes, que son, por ejemplo, este, que tiene 44 de solo revoque, hasta revoque. Y luego están también las graficaciones de las mochetas. En cuanto a tipos de ladrillos y mortero, tenemos los ladrillos de arcilla cocida, que son de cerámico, tanto los ladrillos de hueco como los ladrillos macizos. Luego están ahí, previamente, con el ingeniero, nosotros pudimos identificar los tres tipos de ladrillos que se estaban usando ahí en la obra, y él nos hizo tanto pesar como medir a largo, ancho y espesor, y por medio de estas medidas es que nosotros podemos sacar el rendimiento de ladrillos por metro cuadrado, donde con la fórmula de 1 sobre el largo más la junta por el ancho más la junta, daría el rendimiento de cada uno de estos ladrillos. Ahora es importante tomar en cuenta la junta, ¿no?
en este caso la estamos haciendo con de 2 centímetros. Luego está cada uno de los tipos de ladrillos mencionados, que son el adobito, el 6 hueco de 15 centímetros y el 6 hueco de 18 centímetros. Ahora también el rendimiento por metro cuadrado mucho influye con el tipo de aparejo. Como pueden observar en la imagen de arriba, está el aparejo pandereta, que es el que normalmente se ocupa para este tipo de muros de cerramiento, porque es el que con menos ladrillos podemos abarcar más. Luego está el de soguillo, que este es como que en una forma echada, eh, que normalmente es para mayor aislamiento térmico. Y ya por último el de carga. Este de carga es muy importante mencionar que solo se lo hace con el ladrillo adobito. No se maneja mucho con ladrillo 6 huecos, es por eso que en cuanto a la línea de 6 huecos no existe un rendimiento para los ladrillos para cuántos ladrillos. Pero después en los otros podemos ahí observar el rendimiento del adobito, que serían 30, prácticamente 30 ladrillos para hacer en aparejo pandereta. En soguillo serían un 60 y en de carga serían 102. Y es ahí donde podemos ver que también el tipo de aparejo influye mucho en cuanto a el rendimiento por metro cuadrado. Es así que también con el 6 hueco de 15 centímetros tenemos que en pandereta se usan 23 y que en soguillo se usan 32 y el de 18 centímetros que en pandereta se usa 14 y en soguillo se usa 24. Ahora, hablando del replanteo y preparación del área, primeramente vamos a ver cómo se llegaba o cómo era el proceso de la llegada de los materiales al área de trabajo, que esto se realizó el lunes 1 de septiembre. Primeramente llegan los ladrillos en un camión que se hacen un pedido y luego se los empiezan a descargar. Una vez ya en el área, ellos empiezan a subirlo los lanzaban desde la área de los ladrillos a la superior, donde otro de sus compañeros o trabajador lo esperaba atento para poder agarrarlo y así sucesivamente se iban subiendo los ladrillos. También, no solo fue así, también por medio del winche también se subió algunos ladrillos, pero cuando se registró para el piso 1 se hicieron así. Luego el subir el mortero se hizo, como mencioné, por medio del winche, donde se hacía la mezcla abajo y luego se lo iban subiendo por medio del winche. Y ya por último teníamos la colocación, que ya una vez estando los dos materiales ahí arriba, había otra persona que les ayudaba y les facilitaba alcanzarle los materiales a las otras dos personas que se encargaban de levantar los muros. Ahora ya en cuanto a replanteo y preparación del área, nuevamente vamos a ver lo que sería el retiro de escombros puntales y limpieza previa. Esto se realizó el martes 2 de septiembre y el miércoles 3 de septiembre, donde podemos ver que el martes 2 de septiembre todavía existía la presencia de varios puntales por lo de la losa cacetonada de ese piso, pero ya se empezó a limpiar y ordenar, quitar la suciedad del piso y dejar el área un poco más despejada para poder iniciar la realización del ítem. Y como podemos ver, aquí hay un video que muestra el registro de esta área, que prácticamente esa área todavía no se iba a implementar los muros y es por eso que está un poco más sucia. Pero ya en la parte posterior, primeramente se hizo los pulidos de los casetones y ya por eso es que el área ya quedó despejada para iniciar los muros. Luego está el jueves 4 de septiembre que se empieza con el retiro de las estacas. También el viernes 5 de septiembre se hace lo que yo mencioné que se hizo con el ingeniero, que fue medir y pesar los ladrillos y él nos explicó los tipos de aparejos y cómo son. Y ya por último, el lunes 8 de septiembre, al llegar notamos que ya se encontraba el replanteo y el trazado de los muros, donde se observa cada línea y trazado hecho con la choclera, donde se registraba alguna puerta, ellos lo que hacen es marcar como que una X. Y ya es muy importante, eso nos mencionó el director de obra también,
de que en el área donde se va a iniciar este ítem, o al menos muros, ya que se está hablando de un ítem que es variante, tiene bastante variaciones. Hay los tipos parejos, hay dobles muros, un muro con puerta, sin puerta, algunos con alguna ventanita. Entonces es muy importante que ellos puedan tener a la mano un plano que puedan ir verificando que estén avanzando correctamente. Y es así como se ve el trazado. Y ahí se puede observar al final lo que yo mencionaba de que donde va puerta se coloca una X para ellos poder identificar que ahí no se levanta con ladrillo. Luego el día lunes 8 de septiembre también se empieza con la colocación de guía para nivelación horizontal, que es también primeramente se hacen las perforaciones previas de refuerzo, que son esos pequeños orificios que se los hacían, eh, como se puede observar en el video. Luego tenemos también a su ladito y en las imágenes, en los gráficos, podemos ver que en el gráfico superior con rojo está marcado cómo ellos hacen un pequeño sistema en la columna para poder tener una base por donde ellos puedan ir subiendo el hilo para poder hacer la nivelación de cada hilera. Este hilo de nylon está como que engarzado o insertado por medio de un ganchito improvisado con fierro. Ahora, también volviendo a hacer hincapié en lo de las perforaciones previas de refuerzo, estas se hacen más o menos estimando cada 4 hileras y son de Fidel 6 o de Fidel 8. Luego vamos a enfocarnos, ya que fueron los primeros el primer levantamiento del piso de muro que se hizo en el piso 1, fue en los que están marcados ahí con rojo, son dos muros que se levantaron al mismo tiempo, que podemos identificar aquí. Estos muros se hicieron con el sistema de aparejo azoguillo. Luego los más delgados son el sistema de aparejo de pandereta. Empezaron el lunes también 8 de septiembre, donde ellos ya ahí con unos ladrillos puestos a cada lado de la columna identifican cuál es con azoguillo y cuál es con pandereta. Luego están algunos, como podemos observar, se encuentran todavía limpiando un poco el área y sacando las estacas. De igual forma, se empieza ya con lo que sería mojar toda el área por donde se va a levantar el muro y se le coloca cemento seco. Se empieza con lo que sería para una mayor adherencia de este mortero en sí. Es por eso que se humedece y se pone cemento en seco. Luego se empieza con la primera línea de junta, que es la inferior, y posteriormente se empieza con la colocación encima de esta junta de los ladrillos 6 huecos. Como se puede observar en la imagen, ahí están trabajando dos en conjunto y que van a ir levantando, colocando los ladrillos, la junta, y con unos pequeños golpes en la parte superior, ellos hacen que ese ladrillo quede a la altura del hilo de nylon que ellos colocaron para poder tener una referencia. Luego ya es algo muy importante que se nos explicó, fue que no pueden trabajar todo el muro directo de golpe en un mismo día, y mucho menos en este muro que se encuentra en el piso 1 y está expuesto a los vientos, ya que no hay nada que atrás los cubra. Entonces es por eso que en este tramo ellos los dividen como que en
periodos, como se puede mostrar ahí en los gráficos de la parte de arriba. No se levanta todo junto, sino que se lo hace periódicamente, como que por tramo 1, 2 y 3, que es la manera correcta. Luego, en este video podemos ver cómo ellos empiezan a llenar las juntas verticales. Si bien vieron que en la anterior echaba y solo colocaba el ladrillo, ahora en esta se hace como que echando y esparciendo un poquito con el pato, que ellos lo conocen con pato, al palustre o cuchara. Luego, ya una vez hecha la primera hilera, ellos, por medio del sistema que yo había mencionado, un ganchito con el hilo de nylon, empiezan a subir para poder tener la siguiente referencia en el piso número 2, en la hilera número 2, diré, perdón. Y ya como yo había mencionado también previamente, cada 4 columnas, 4 hileras hechas de ladrillo, se coloca lo que sería el refuerzo para los muros ahí. Ahora, el martes 9 de septiembre, aproximadamente esos de las 5, ya se encontraban hecho el levantamiento del muro completo de esta zona en sí, que era de tipo azoguillo, donde también podemos observar cómo los cortan los materiales en el círculo inferior, y en el círculo de arriba se puede observar también cómo lo cortan para que el ladrillo pueda encajar y no pueda afectar a los ductos ya antes previamente colocados en la vigueta, que es la viga, que seguramente estos son para aire acondicionado. Ahí podemos ver cómo siguen levantando y ahí se puede observar un poco de lo que yo mencionaba que se hace periódicamente, y eso se lo nota porque las juntas, las que están hechas más antes, están mucho más claritas, y conforme vamos subiendo la junta está más húmeda. Eso quiere decir que se hizo periódicamente. Luego, con una regla metálica y un estilete, se empieza a cortar los plastofores para su posterior colocación arriba en los muros. Como ya habíamos mencionado, es un pedazo de plastofor que se lo coloca por medio de la mezcla esa de cemento cola. Ya. Ahora, el por qué se utilizan estos plastofores, se lo utiliza como se menciona aquí, que estas pueden evitar la fisura por movimiento estructural. ¿Esto qué quiere decir? Las estructuras, tanto la viga como la losa, sufren pequeñas deformaciones y dilataciones debido a las cargas, temperaturas o la retracción del concreto. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un pequeño movimiento estructural. Ahora, si este muro estaría bien pegado a las vigas, al haber este movimiento, como el gráfico elaborado ahí muestra, se harían las grietas, entonces las fisuras. Entonces se quiere evitar que esos movimientos no se transmitan al muro. Ahora es por eso que aquí es donde actúa este Plastofor como una junta flexible y amortiguadora, donde yo quise mostrar que si bien la viga baja, al ser este Plastofor algo flexible, tiende a hacer este movimiento de como rebote, es decir, que si bien se aplana, vuelve otra vez a su posición y no daña la estructura en sí. Y estas se pegan con lo que sería el cemento cola, que el cemento cola es un adhesivo estructural que une el muro de ladrillo con los paneles de plastofor, que esto nos da como principal función de garantizar la adherencia firme entre ambas superficies, y también puede sellar, ¿no? Asegurarse de que no haya alguna filtración. Ahora pasándonos a igual en la misma zona de oficinas, pero ahora en los siguientes muros, estos ya están hechos con el tipo de aparejo de pandereta, y se levantó el miércoles 10 de septiembre, donde yo le pregunté al arquitecto por qué hizo más delgado estos que los otros, si de todos modos
podían hacerlo que estén al mismo nivel de la columna, ya que abajo él nos había indicado de que por cuestión de estética, de que no se vean unos dientes salidos de las columnas, se hizo un doble muro, pero en este caso no era tan necesario. Es ahí donde él me explica que el poner el tipo de ladrillos ahí está al revés. En realidad el primero es pandereta y el segundo es azuguillo. Eh, lo que nos da a entender es que a mayor cantidad de huecos horizontales y mayor espesor, es más la capa de aire o, claro, a mayor espesor es más cámara de aire. Entonces, al existir esto, existe un mejor aislamiento térmico. Y también hace que tanto el calor como el frío les cueste, ¿no?, entrar a estos muros. Y en cambio el otro, que es el pandereta, eh, hace que pase más rápido. Pero ¿por qué se colocó acá pandereta? Ya que atrás hay un galpón donde guardan ellos sus insumos. No está directamente, el aire no choca directamente al muro. Por eso es que se hizo también pandereta, debido a que no iba a haber esa complicación que íbamos a tener en los que habían en la esquina, que como ya había mencionado, no tenían nada en la parte de atrás, es decir, que directamente chocaba ahí el viento. Aquí ya había un registro de un video de cómo se levantó los que mencioné de azuguillo, y luego los panderetas que lo estaban ya terminando. Se puede ver el material, los ladrillos ahí y el área más o menos ya despejada y ordenándose. Y ya prácticamente en esta otra área tampoco ya no había los puntales, porque ya se iba a comenzar también a hacer esa zona. Y justamente ahí se encontraban tanto el director de obra como el arquitecto y la arquitecta inspeccionando y verificando, ¿no?, algunas otras cosas. Luego ya el jueves 11 de septiembre se inicia con el levantamiento de varios muros a la misma vez. No es como que fueron en orden, en orden, en orden, sino que el que es el maestro de obra empezó a designar como que quién va a hacer cuál, y ya los empezaron a levantar en cada una de estas áreas. En esta seguíamos todavía en la zona de las oficinas, donde se puede observar cómo hacían un muro doble, que yo ya había mencionado, que el arquitecto nos indicó que es para evitar dientes molestos y que este muro quede más firme, más alineado, más alineado con las columnas. Luego también está ahí el muro doble, como se ve en medio, un vacío, y los cruces de muro que normalmente se los conoce como dientes. En las losas normalmente se los conoce como pelo o estructura en espera. Y en los ladrillos es un tipo de cruce entre muros que se deja previo para poder anclar mejor, ¿no?, estos dos tipos de muros que van a estar en direcciones opuestas. Y como se puede ver en el gráfico en la mano derecha, son estructuras que van dejando. Las naranjas son como que un pequeño puntal, si le podría decir así, que se deja para que el otro se afiance y luego se los va quitando, porque en realidad solo quedan los de naranja clarito. Y luego, algo que marco yo aquí y hago hincapié, es porque en todo momento se notaba, era que todo el tiempo están con la nivelación, ya que se tratan de muros, todo el tiempo se tiene que estar nivelando y corroborando de que sí esté correctamente nivelado. Y aquí también se puede observar lo que yo había mencionado, de que los EPP, algunos sí cumplen con el EPP completo de camisa y pantalón, y otros no cumplen con la polera, la camisa. Ahora, en cuanto a el viernes 12 de septiembre, también se registró lo que sería el inicio en algunas columnas del costurado, que el costurado prácticamente está hecho con la malla de gallinero que había mencionado ya anteriormente, el cual también tiene una función muy importante en los muros, que es la de unión y control de fisura.
Esta permite una mejor adherencia entre tanto el material que es de cerámica, el ladrillo, con el hormigón. Luego también evita fisuras longitudinales debido a las diferencias de dilatación, por lo mismo de que son distintos materiales, y también que a su vez esto facilita la integración del revoque para que tenga una mejor adherencia y no se esté despegando. Y esto se lo hace con unos clavos que se los va colocando alrededor de la columna. Ahora, el día 11 de septiembre, también pudimos identificar cómo es la colocación de los muros en instalaciones ya antes hechas. Como podemos observar aquí, se dejan los espacios ahí libres, tanto en la parte del piso como en el techo. Luego, en cuanto al viernes 12 de septiembre, se empieza con lo que sería el castigado o lecheado, que esto se hace posterior a la colocación de las mallas de gallinero, donde podemos ver cómo ya ellos suben el material en seco arriba, al piso. Ahí se hace la integración de ambos, tanto la arena como el cemento, para luego llevarlo así en seco hasta donde se encuentran haciendo el lecheado, el castigado, y ya ellos ahí lo integran con lo que sería el agua para empezar con su posterior colocación en el muro. Ahora, el viernes 12, ahora para diferenciar un poco lo que sería el revoque castigado con el revoque grueso, que es el que luego del lecheado castigado, que se hace, el lecheado prácticamente es la mezcla, es la dosificación en sí, y el castigado es la acción de de vaciar esta mezcla más líquida en todo lo que sería la superficie del muro. Ahora, como podemos ver en la imagen, primero se la humedece para su posterior colocación, que es prácticamente como que con unos golpes, agitando fuerte el pato para que se adhiera mejor. Y en todo caso, también lo ocupan aquí con la llana, que es la más plana. Ahora, como ya había mencionado, el revoque de que es el de castigado, su espesor es mucho más delgado, ya que este es de 3 a 5 milímetros, a diferencia del revoque grueso, que normalmente es de 1 o 2 centímetros. Luego está la aplicación. Esta es directamente sobre el ladrillo, y en cambio el revoque grueso puede ser sobre el castigado o sobre el muro. Luego, la función del revoque castigado es de sellar, regularizar y mejorar la adherencia. En cambio, del revoque grueso es de nivelar y preparar la área para el elucido. Ahora, en cuanto a su aspecto, el revoque de castigado es más rústico con textura visible. Y en cambio, el revoque grueso es más liso, listo para enlucido o pintura. Ahora, el viernes 12 de septiembre también podemos identificar que existen otras formas, porque no siempre van a haber dos columnas a las cuales poder hacer el sistema antes mencionado para poner el hilo de nylon y los ganchitos y poder subir e ir nivelando las hileras. En este caso, en el lado de los baños, levantaron muros donde no habían columnas, entonces se hace este sistema con abrazaderas y con las reglas y con lo que serían las reglas metálicas, para también poder garantizar que el muro esté bien nivelado. De igual forma, a veces la regla, al ser muy grande, no puede llegar a las primeras hileras, entonces se coloca como que un fierro y en medio del ladrillo, como se puede ver ahí abajo, y con eso ya empiezan nivelando las primeras para luego ya sí colocar la regla metálica. Ahora, las abrazaderas son justamente eso, que es un amarre o anclaje metálico. Luego también, a su vez, podemos observar que en donde habían los donde se encontraban los dinteles de las puertas,
se coloca como unos pequeños puntales que ayudan a soportar el peso de los ladrillos y el mortero mientras estos secan. Ya después, el lunes 29 de septiembre, seguían con lo que sería el castigado de las demás zonas, como ya había mencionado. Es bastante amplia esta zona, entonces tomó su tiempito. Luego ya el viernes 10 de octubre se inicia con lo que serían las instalaciones de los ductos eléctricos y, si no me equivoco, también estaban los sanitarios por ahí colocando. Eh, la primera imagen es para mostrar que, si bien ya se inició con el proceso de los ductos y todo, ellos seguían todavía aún levantando muros para no perder el tiempo, mientras algunos levantaban muros en un sector, en el otro estaban haciendo los ductos. Ahora, en cuanto a estas instalaciones, podemos observar que para poder hacer un mejor anclaje entre ambos tubos de PVC, se utiliza una pistola térmica, la cual hace que ablande el PVC, y, como se puede ver en el video, ellos lo empiezan a rotar para poder conseguir el ancho deseado y que estos puedan ajustarse bien. Y luego, así hicieron con varios tubos. Y ya por último, con la moladora ya se procede a hacer las líneas o el sistema por donde iban a ir estos ductos. Estos los cortan con la moladora, solo trazan la línea por donde va a ir de ducto de ducto a ducto, y ya posterior a esto, con un martillo y ahí, como podemos observar, con un martillo ellos empiezan a quitar lo demás que se encuentra en el medio de estas dos líneas que trazó con la moladora, para luego colocar los ductos, que son estos tubos de PVC, que también hacen como un sistema de anclaje, donde un pedacito de este mismo PVC lo apretaban con un alicate y los colocaban como un tipo de gancho para evitar que estos ductos se muevan o salgan de su posición. Y luego están las cajas donde se colocan las instalaciones, que se las empezaron a colocar en varios puntos, donde ya habían las perforaciones. Aquí podemos observar un poquito más detalladas las instalaciones eléctricas, como principalmente el miércoles 15 de octubre se procedió a hacer lo que sería una revisión o inspección con los fiscales, al menos con el arquitecto, que es el que tenía que aprobar cada uno de los puntos de electricidad que estén bien realizados, para luego empezar a hacer el revoque. En la parte de abajo podemos ver el por qué anteriormente yo mostraba de que estaban doblando los tubos. Es para este tipo de instalación que tienen, sobre todo en la parte superior, y ya colocadas las cajas. También en algunos sectores está la malla ya de gallinero, que también se la coloca en todos estos ductos que se incorporaron en el muro. También me pareció bastante interesante cómo hacen que este sistema de ductos de la pared conecta con el de la losa, el del piso, y es normalmente esto para un tipo de oficina más modernas, donde en la misma mesa en medio tienen sus puntos eléctricos. Luego, algo que también me olvidaba mencionar, es que este día, justamente en esta imagen que se muestra a la izquierda en la parte superior, fue rechazado ese punto, y el arquitecto le explicó el por qué rechazó, y le dijo que no le gustaba que esté el ducto todo así con una inclinación muy rara ahí, debido a que él dijo de que lo mejor que pueden hacer en instalaciones eléctricas es que sean sí o sí verticalmente o horizontal, para en un futuro, si se llega ya a revocar, a pintar y todo, y ya estando los dueños se le frega o tiene alguna falla, ellos no tienen que picar, porque si en caso si se hubiera quedado todo chueco, tendrían que picar y picar y picar y adivinar dónde se encuentra ubicado ese ducto. En cambio, cuando uno lo hace bien recto o paralelo, entonces esto
Si se frega algún ducto, el arquitecto va a poder decir, bueno, las instalaciones están de aquí en toda esta línea vertical. Entonces, por eso que no le aprobó eso y le dijo que lo corrija. Luego el miércoles 5 de noviembre, ya pasándonos al área de los baños, podemos observar que el muro no topa hasta la losa debido a que, como ya había mencionado, en esta zona de los baños se iba a hacer la colocación respectiva de lo que serían cielo falso. Luego también estoy mostrando cómo las instalaciones sanitarias se las puede observar en las losas de abajo y cómo a través del muro se puede ver cómo hay unos ductos que conectan de piso a piso, que son los de la lavamanos, si no me equivoco. Aquí hay más instalaciones colocadas en el muro. Ya están aquí los shafts, los shafts con los cerramientos tanto de exterior como de interior, que es el doble muro que yo había mencionado, pero que previamente, antes de cerrar esto, se tiene que verificar de que ya estén todos los ductos correspondientes que van en esos shafts. Por ejemplo, aquí están las bajantes que vienen desde el piso más superior y bajan hasta una canaleta que está a un tipo de como rejilla, botas todas las aguas a la calle, afuera. Ya el martes 11 de noviembre podemos ver lo que sería el revoque, donde primero se lo procede a colocar en el muro de manera más rústica, varias capas, así como que bolitas, no importa si no estaban niveladas ni nada, solo se las colocaba para poder rellenar todo el muro. Luego ya se procedía a hacer lo que serían las maestras verticales, que ahí la están haciendo con una regla metálica y a su vez estaban trayendo el material el mortero con el que estaban haciendo revoque por medio de una carretilla. Y también se alzaba todo lo que quedaba restante en el piso para luego volver a utilizarlo en el mismo revoque. Ahora, como podemos ver en las maestras, se va haciendo lo que sería el regleado para poder ya nivelar mejor la superficie. Ya después de haber hecho esa primer capa, para más o menos tener una base ya más lisa, se empieza a llenar los huecos que faltaron. Como ahí mencionaba, seguía él haciendo ahí arriba lo que sería el regleado y abajo, obviamente porque caía parte del mortero, lo empiezan a alzar para su posterior utilización nuevamente. Se lo mezclan y ya como para darle un mejor acabado se empezó a hacer con la llana. De nuevo vuelven a traer más revoque para la pared, pero esta vez ya no se lo hace en forma de regleado, sino que se lo extiende con la llana. Y ya en la imagen de la derecha abajo puede ver cómo el revoque se ve ya concluido. Y ya por último, pero no menos importante, también pude observar que que en este revoque en la parte superior entre la losa y el muro se hizo la realización de unas buñas. ¿Qué es una uña? Es una hendidura o un surco que se deja entre dos superficies, que en este caso serían el muro y la losa, que generalmente se usa como se menciona en muros o en cielofraso para separar los materiales, hacer ver movimiento y que evitan las grietas y mejorar el acabado visual. Estos a su vez evitan fisuras de dilatación, separan visualmente, como ya mencionó, los materiales, mejora el acabado estético y tanto técnico y garantiza durabilidad y prolijidad del revoque. Este tipo de buñas se hace con un plástico que ya tiene la forma de la buña, que es como que una pequeña rajadurita que se puede ver en un volumen aquí en el lado izquierdo, el verde, y ahí se ve cómo lo va desplazando, que es un plástico con esa forma,
para así lograr tener las buñas mencionadas. Ahora ya yéndonos a las partes de la zona de archivo y para hablar un poco ya más brevemente esta área, es prácticamente el mismo procedimiento, pero aquí se añadieron algunas cosas un poco nuevas, como las columnas secundarias, que se las colocaron debido a que la distancia de todo un muro entre columna y columna era bastante larga y el ingeniero tomó en cuenta de que al pasar muchos autos con carga, ya que es es unas oficinas para una industria y atrás tiene para cargamento, entonces consideró poner una columna secundaria ahí en medio de ese muro. Luego también las mochetas se empiezan a levantar para ocultar unos ductos para mejorar la apariencia. El miércoles 3 de septiembre también se siguen trayendo materiales y se hace lo que sería el replanteo con la choclera. De igual forma, este día se nos enseñó lo que es una verificación por 3, 4, 5, que es como que miden de un punto 3 metros por un lado y 4 para el otro, y la distancia formando un triángulo debe dar exactamente 5. Luego tenemos también el viernes 12 de septiembre, se sigue con el levantamiento, como yo mencioné, donde no hay columnas, se usan reglas metálicas y las abrazaderas. Aquí, para simular que son unas columnas voluminosas, se hace también un tipo de mochetita donde se coloca ladrillos atrás para luego en el revoque dar la apariencia de una gran columna, como se puede observar abajo. Luego también el miércoles 17 de septiembre ya observamos que también se encontraban los plastofores colocados en la parte superior. El martes 23 de septiembre se hace una previa limpieza. El jueves y el viernes se hacen los castigados. Y ya por último, el martes 30 se empieza con el revoque de las vigas en realidad ahí. Y también pude observar que por cuestiones de estética ellos le habían puesto ahí abajo de la viga otro fragmento más de ladrillo, pero que al final al arquitecto no le gustó al ver la apariencia como que de muchos dientes ahí y dijo que se la quitase. Y ya por último ya está con el miércoles 15 de octubre, ya se encontraba revocada la parte de zona de los archivos, es decir, estos son baños, pero en zona de archivo. Y luego también se hicieron instalaciones en la parte del piso, bastante interesante. Y también aquí el jueves 30 de octubre pudimos identificar que en la zona de abajo de los muros no hay revoque debido a que yo había mencionado que se iban a colocar zócalos y que estos zócalos iban a estar al nivel del muro. Es por eso que se estaba dejando ese espacio sin hacer. Y luego ya en la parte de justamente los baños donde ya se encontraban haciendo revoques, podemos detallar lo que serían las instalaciones por medio de tanto el muro como de la, de la losa. Y ya luego el miércoles 5 de septiembre, que esta zona está más avanzada, ya se procedió a hacer el estucado de arriba de la losa. En cuanto a variables, tenemos 3 variables. La primera que ya fue la expuesta, que es los muros de ladrillo 6 huecos. Luego como variable B tenemos los muros Durlock, que son muros ya prefabricados. Y no, los muros Durlock son hechos, instalados en el lugar, y ya los muros prefabricados, que esos de fábrica ya vienen hechos. Ahora, los muros de Durlock son también conocidos como muros de yeso laminado o drywall. Son bastante conocidos. Es un sistema constructivo en seco muy utilizado para divisiones interiores, revestimientos y cielos rasos. Se caracteriza por su montaje rápido, limpieza y ligereza en comparación con la albañilería tradicional, como antes mencioné de los ladrillos huecos. Ahora también cuentan con un diseño bastante versátil, donde se
se adapta a tus ideas y a tus proyectos también, ofreciendo soluciones personalizadas y creativas, donde ahí puedo identificar de parte de esta empresa que fabrica este tipo de muros, Durlock, es que ellos cuentan con una amplia gama de tipos de muros. Entre una de esas hay una que me pareció bastante interesante, que es las placas antihumedad. Ahora, ¿qué lo caracteriza a este tipo de muros? Estos tipos de muros generan menos desperdicio. Luego también la rapidez de la instalación, al ser un sistema de como que rieles metálicos con los muros de yeso y perforados y adheridos con un tipo de taladro. Ahora, ¿esto qué hace? Hace reducir tanto el tiempo en obra como los costos. Y también tiene menos dependencia de factores climáticos, debido a que este no está expuesto, es interno, no se ve tan afectado debido a que si hace mucho frío, si hace mucho calor, no, simplemente se coloca y ya. Ahora, en cuanto a los materiales, como ya había mencionado, se utilizan lo que serían los perfiles de chapa galvanizada, que es como que todo el esqueleto del muro en donde se fijan las placas, las soleras y también las montantes, que ahí podemos identificar. Las soleras son las que vienen horizontalmente y las montantes son las que van verticalmente. Luego están las placas de yeso, que son las placas Durlock o de drywall, que son las láminas que forman la superficie visible del muro. Y ya por último se lo coloca con cinta o masilla para la junta y sirven para sellar las uniones entre las placas y así lograr un acabado más liso. También en este tipo de muros se encuentra lo que sería el aislante, que es opcional, pero que se utiliza mucho en los que serían los interiores de los muros, que son colocados entre las montantes, entre los rieles, para mejorar el desempeño térmico, ¿no? Ahora los tacos y tornillos de anclaje, que son menos invasivos y se notan menos, es por eso que se colocan ese tipo de tornillos. Ahora ya para al finalizar está la pintura de papel tapiz, revestimiento cerámico en chape liviano, que después del enmasillado y lijado es que se puede llegar a hacer. Ahí es lo que mencionaba, que hay en la página de Durlock nos muestra el consumo estimado más o menos por metro cuadrado tanto de las placas como del sellador, de las soleras, de la montante, de los tornillos, de la fijación, de la masilla, de la cinta, enduido y material aislante, que ya es más o menos un estimado y podemos lograr ver qué tipo de material se va a ocupar. Y como ya había mostrado, ahí están los distintos tipos de placa. Y algo bastante interesante de este tipo de sistema no es que no solo se ocupan muros, sino como podemos ver acá, ahí en cielo falso, está también en, en revoque, también está en espacio semicubierto, también tiene algunos que son resistentes al fuego, que en este caso, en este plano, se logra ver que se colocó en la cocina. También hay resistente a la humedad, que normalmente se los coloca en los baños. Después están las de antiestica, que es como que no permita que el sonido invada, que está prácticamente en toda la área social. Y algunas que son bastante resistentes, que se encuentran en oficina, ingreso y escalera. Y las de protección. Bien, en cuanto al sistema de operación antes, durante y después del muro Durlock, podemos ver dos videos aquí, en el cual el primero, que está a mano izquierda, se puede observar como primero él hace con un medidor láser las líneas guía, tanto en suelo, pared y techo. Luego se empieza a hacer el sistema de los rieles con las rieles metálicas, las estructuras por donde van a estar los muros de Durlock. Y en este caso él explica que no le permitían hacer perforaciones en el piso, pero también se puede hacer mediante perforaciones para un mejor anclaje.
y que como este muro era temporal, solo se estaba colocando con cinta. De igual forma se colocan las montantes verticales, que aproximadamente se colocan a cada 50 centímetros aproximadamente, y se las va ajustando y se las aprieta, se las junta con esa maquinita, siempre verificando que esté bien nivelado, como él puede ver ahí con la burbuja. Luego está ahí haciendo el anclaje respectivo de las verticales. Ahí está haciendo el dintel de la parte de la puerta, que como se puede ver igual se realiza con las mismas rieles. Y es aquí donde se le indica que también querían colocar una ventana. Y es ahí donde muestra que este sistema es bastante versátil y que se puede llegar a hacer la forma que uno desee. Y es ahí como se puede observar cómo está él haciendo la ventana. De igual forma el dintel arriba de la ventana. Y esas piecitas que colocan son para poder anclar mejor las puertas y la ventana. Luego ya se empieza con la colocación de las placas de yeso con, y se las corta con bastante facilidad con un estilete, si no me equivoco. Está haciendo los espacios tanto de la puerta como de las ventanas. Como se puede observar, es un sistema bastante eficiente, rápido, a diferencia de otros. Ahí está el relleno que se le coloca internamente para que tenga un mejor aislante, para que sea un mejor aislante térmico y acústico. Luego él dijo que primero colocaba los paneles de yeso adentro para que no se le complique luego al hacer para que sea más fácil el poder meter las placas y ya luego hacer el exterior, como se puede observar aquí, hacer los respectivos cortes de la ventana, la, las ajusta, deja su zócalo ahí abajo para su respectiva junta de dilatación, si no me equivoco fue lo que él mencionaba. Se sigue haciendo el sistema de cortes para adquirir la forma necesaria. Se hacen los perfiles del vano de la ventana. Y ya de ahí, sino que se coloca unos rieles esquineros que son muy importantes para que las esquinas no se vean afectadas con el tiempo y no estén dañadas. Como se puede ver, se colocó tanto en las ventanas como en las esquinas del muro. Y ya luego está el enmasillado, que es el video que está a la derecha, donde se puede observar cómo él con dos llanas él empieza a hacer como que revolviendo la masilla, y es ahí donde se da dos capas, una primera, una previa, que es donde se coloca el enmasillado, luego se coloca una cinta, la cual pasa por toda la junta de ambas placas, y luego por último se hace una segunda capa de enmasillado. Estas dos se tienen que ver que no sobrepasen los 2 milímetros, y luego de una vez haber hecho el masillado se espera 4 horas para que esta superficie esté lista para lo que sería colocar las pinturas. Entrando un poquito más a detalles, podemos ver cómo en planta se puede graficar este tipo de muro de drywall, donde también hay un tipo de axonométrica donde está desglosado como que cada sistema, desde el 1 que son las placas, desde el 2 que son las soleras, que son las horizontales, 3 las montantes que son los perfiles metálicos verticales, los tornillos que son los 4 y 5, tanto de arriba en los rieles como el 5 que es los tornillos para anclar la placa a los rieles, el tomado de junta, las terminaciones, el sellador,
las bandas, y justo en el video se mencionaba un pequeño espacio en la parte de abajo para junta dilatación, está ahí, es lo rojo marcado. Las bandas acústicas, también se pone relleno. Luego también tenemos otro tipo de detalles que es prácticamente es muy similar al que está acá, solo que este ya nos explica el espesor. Y también están los, las juntas, las cintas, el recubrimiento y la terminación. Y aquí mostrando un poquito más de especificaciones, las paredes interiores divisorias del ambiente de secos pertenecientes a una misma son de 12,5 ml, su estructura es de 70 milímetros, más es la aislación. El espesor final queda de 9,9 de centímetros. Y ahí hay otras especificaciones como el aislamiento acústico y resistente. Estos son los detalles de la variable número 2, que serían los muros Durlock. Y ya como tercera variante tenemos lo que serían los muros prefabricados. En este caso, como ya yo había mencionado antes, el muro Durlock no es como tal un muro prefabricado hecho y traído para solo instalar, sino que estos son materiales traídos cada uno separado, y ya en el lugar en sí se empieza con el montaje, que es lo que lo hace diferente y que es un tipo de muro en seco que no necesita como el muro de ladrillo mezcla, esperar, sino que es más rápido el sistema en el montaje, ¿no? Y también tiene bastante ventajas, como pudimos ver. De igual forma, este muro prefabricado, yo elegí la variación que nos habla acerca de unos paneles tipo sándwich, que son donde en especial son como que un tipo de muros con 3 capas, la exterior y la interior, que pueden ser la misma o cambian, y un núcleo aislante. Y se basa, por eso mismo es el nombre de que son paneles como tipo sándwich. En este tipo de muro son de multicapa, como ya había mencionado, son dos, que son las externas y que son las dos láminas externas que actúan como pieles, y un núcleo aislante. Este tipo de muros tiene una gama de distintos tipos de terminaciones, como la estándar, el semiliso, el liso y el microperfilado. Son modulares y forman para muros de cerramiento, de divisores interiores, también para aislante térmico acústico y una rapidez de un montaje de una sola pieza. En cuanto a sus características, está la ligereza estructural, ya que son paneles formados por chapas delgadas, muy livianas, ligeras, y un núcleo aislante que también tiene muy poco peso. Después también se puede encontrar que hay variedad de grosores, ya que como son industrialmente fabricados, puede variar según su uso que se requiera. Este aislante es el que puede aumentarse o reducirse fácilmente. Y su sistema, que es un sistema de montaje fácil y eficiente, debido a que es un tipo macho y hembra o perfil oculto. Son dos tipos de encastre que hay, lo que permite que el ensamblarlo sea más rápido y sin necesidad de morteros ni revoque. En cuanto al sistema de encastre de tipo macho y hembra, es un mecanismo que muestra cómo se acopla, ¿no? Hay uno de los perfiles, una de las piezas que tiene una saliente, que es el macho, y después está la otra que tiene una ranura o cavidad, que es la hembra, y que cuando estas se ensamblan, encajan perfectamente. Y es así que se forma una unión ajustada, firme, que queda bien. Luego está en qué tipos de uso tiene. Pueden ser cerramientos de fachada, pueden ser muros exteriores de naves, industriales, de granero, almacenes, edificios, oficinas y también viviendas. En cuanto a sus especificaciones o datos técnicos, podemos ver, como ya habíamos mencionado, que tiene una cara exterior que es de acero prelacado, una interior también de acero prelacado, y el aislante que puede ser poli- poliu- pol- poliuretano y poliisocioso
Nurato. Su largo puede ser hasta de 16,2 metros. Sus espesores varían desde el 35, 40, 50, 60, 80 y 100. Y los colores más populares están entre el blanco, el azul, el rojo teja y el silver metallic. Y también cuentan con un acabado de interior que es muy parecido al de la madera. En cuanto a su sistema, vamos a ver los pasos básicos para la instalación, que es como ya yo había mencionado, hay unos perfiles que son tapas juntas y son también esquineros. Eh, Principalmente se hace la preparación de la superficie, luego se colocan los paneles y la fijación. El montaje es de solapes y junta. Ese tipo de sistema es el que ya habíamos mencionado, de tipo macho y hembra, se lo fija al riel, se ponen los perfiles esquineros y con eso tendrían un acabado más prolijo. Y también existe el que es panel de montaje de fachada con fachada oculta, es decir, que no se ven las puntas que unen los paneles. Donde el sistema aquí varía un poco, ya que este no encaja perfectamente, sino que primero se instala uno, se lo fija al riel y luego se coloca el segundo que se superpone y que crea una continuidad para lograr ese efecto visual que es de montaje oculto. Eh, Como algunas recomendaciones que pude obtener de la página del grupo Panel Sandwich, que es una de las que fabrica aquí en Bolivia, se verifica la alineación y nivelación de la estructura de los soportes, es decir, los perfiles metálicos. Una vez encastrado, el panel se atornilla a la estructura portante mediante tornillos autoperforantes o anclajes ocultos, que es el que estábamos mostrando en el segundo video. Y también en algunos casos se añade una cinta de sellado, espuma o silicona dentro del encastre para reforzar, ¿no? Esto depende mucho de en qué lugar se va a colocar este tipo de paneles y también se repite el proceso para cada uno de los paneles. Aquí está un poquito más detallado el tipo de ensamblaje que tiene, tanto el oculto como el con sistema macho y hembra. Después están aquí más detallados también. Este es el que sí se nota el tornillo, y este es el que no se nota. El de la izquierda es el de macho y hembra y el de también el de la derecha, ya que son el mismo sistema. Este no es ni uno de los ocultos. Este se logra ver en las fachadas, es por eso que arriba podemos ver algunos ejemplos donde sí se ve la tornillería. Ahora, en cuanto al sistema de operación integrada, tenemos el sistema ocupacional, donde es igual también una lista de donde voy a ir tiqueando que sí había en obra y que no. Primeramente está el ítem, que es el muro de cerramiento de ladrillos cerámicos y huecos. La ubicación de la zona de la obra es en la zona noroeste, en el parque industrial. La fecha en la que se realizó fue el 8 de noviembre. Y el responsable de seguridad en este caso sería Don Wilder y también a su vez el director de obra, junto con los fiscalizadores también, que también está allá abajo marcado, que es el supervisor de obra, el arquitecto Mario Valcarza Molina. El personal capacitados en tareas de albañilería, si habían, eran bastante buenos en este tipo de trabajo, y es porque ya se nos habían contado previamente de que llevan trabajando más de 10 años con 10 o 5 años aproximadamente con la empresa ya de Crustel. El control de orden, limpieza y seguridad también es algo que está bastante marcado. Ellos dejaban bastante limpias las áreas. Como ya mencioné, algunos EPPs no eran usados, algunos no portaban con la camisa y con algún otro elemento seguramente.
Sí contaban con guantes y con cascos de seguridad y también con las botas de seguridad. Los andamios estaban en buen estado y colocados correctamente, sí. Después la revisión del estado de los ladrillos y yo coloqué que no, porque estos al ser artesanales, es decir, no van a ser, al no ser un producto industrial, no son 100% iguales y no todos llegan en buenas condiciones y no siempre es culpa de la empresa en sí, sino que viene ya de donde se compra el ladrillo, algunos con algunos defectos. Luego también está la mezcla, el mortero que estaba preparada según las especificaciones técnicas. Tenían herramientas manuales en buen estado también. Tenían revisión de alineación y plomo. También todo el tiempo estaban revisando eso. El control de amarre entre muros y columna se verificó. No se tomó en cuenta el control de juntas horizontales y verticales uniformes. Eh, Al inicio, tal vez por ser los primeros muros y por que estábamos nosotras ahí viendo, sí se manejó un mejor control de la junta, pero obviamente al ya ser más muros y al ser mucho y ser un trabajo tedioso, creo que dejaron de tomarle la importancia necesaria a las juntas y empezamos a notar algunas muy vacías, algunas muy gruesas, entonces siento que ahí no hubo un buen manejo de la junta. Luego la limpieza excedente de los morteros sí se las limpiaba, la colocación de refuerzos metálicos también, y también hubo supervisión de decorado y protección. Luego en medioambiental, control del polvo durante el corte y manipulación. No hubo, en algunos casos cortaban sin sus lentes de seguridad y era en un espacio como que abierto, entonces el polvo se corría por toda la planta del piso 1. Luego el área delimitada tampoco no era señalizada. En muchos casos uno subía por las escaleras y se encontraba con alguien que estaba ahí superiormente haciendo muro. Entonces, en ese sentido, pienso que se debió marcar más esa zona. Y evitar vertidos de aguas residuales o mortero al suelo, obviamente por el hecho de querer tal vez avanzar rápido, se empezó a perder, se desperdiciaba, se tiraba al piso mucho. Y después está la recolección y disposición adecuada de residuos de ladrillos. Sí, los materiales almacenados ordenadamente tienen ellos un lugar donde se guarda el almacén de todos los materiales. Luego el control del ruido de las actividades también era adecuado. La minimización de desperdicio también de ladrillos y mortero. Trataban en lo máximo de poder optimizar eso. Y la limpieza general y retiro de los residuos. En cuanto a la calidad, antes, durante y después, antes que es en la interpretación de los planos, el replanteo, los materiales y las perforaciones previas de refuerzo. Lo único como que no fue, como ya había mencionado, los ladrillos y huecos en buen estado. Varios tenían fisuras y en algunos casos las medidas no eran la que se estaba pidiendo. En cuanto a que es durante el proceso de levantamiento de muro, colocación de plastofores y verificación de nivelación, las que tienen no serían la colocación de ladrillos conjuntas, como ya había mencionado, las juntas no eran del todo uniformes, el espesor de la junta conforme a las especificaciones tampoco, porque en muchos casos no era de los 2 centímetros. Y ya sobre el de después, sí manejaba todo, tanto la colocación de la malla de gallinero, los ductos, la revisión del empotramiento de las instalaciones eléctricas, la aplicación del castigado, revisión de las adherencias y niveles de las capas finales, es decir, del revoque también, la revisión de que no existan figuras también se controló y la limpieza general del ítem. Luego, en cuanto a presupuestos y tiempo, que son el análisis de precio unitario y el diagrama de Gantt, para lo que serían los ladrillos los muros de ladrillos y huecos en aparejos de azuguillo y pandereta, para lo que sería el piso número 1. En cuanto al análisis de precio unitario que fue elaborado por Crustel, podemos dar con que el precio unitario es de 90 con 0,571. En cuanto a los tiempos de ejecución, tenemos de que esto se inició el día 29 de agosto del 2025 y que finalizó el viernes 14 de noviembre del 2025.
Los días laborales fueron 49 días y los días calendarios fueron 77. De los ítems, este fue como que el más largo periódicamente y aún así siguen siendo aún el piso 1, pero podemos observar eh, los tiempos para cada uno y las fechas que fueron establecidas acorde a cómo yo iba supervisando el avance en los muros del primer piso respecto a los registros fotográficos, y por medio de eso pude realizar este diagrama de tiempo de ejecución. En cuanto al análisis desde la perspectiva arquitectónica, eh, este elemento es un es un envolvente que nos define tres cosas: nos pone límite, nos protege y nos aporta identidad. Es muy curioso cómo uno puede llegar a una obra y ver solo la estructura puesta, es decir, las columnas, las losas, y no tiene mucho sentido, simplemente es como que un esqueleto. Entonces, cuando ya se empieza con la realización de los muros, esta obra en sí empieza a tomar un carácter, empieza a mostrarse cómo va a ser y cambia, ¿no? Cambia las perspectivas de los ambientes, cambia las sensaciones en las que uno puede estar entrando. Entonces creo que ahí, viendo el levantamiento de estos muros, fue donde yo me di cuenta la importancia que pueden llegar a tener estos muros. Ahora, también entre sus funciones son la de delimitar el espacio interior respecto al exterior, es decir, es un límite entre lo que hay afuera y lo que va a haber adentro. Ahora también tiene una capacidad de absorción tanto térmica como acústica. Y como pudimos ver en las variables, cada vez se implementa más este tipo de sistema con rellenos para un núcleo aislante, ¿no? Después también nos permite soluciones de mayor altura o luces más amplias con menor carga estructural. En esto están los muros de Urlock, que eran más ligeros igual. Después dialoga con el entorno actuando como mediador entre el clima y el espacio habitable, es decir, que da confort al espacio interior, porque si no hubiera los muros sería muy frío cuando haga frío afuera, entonces como que protege del clima. Y para el usuario su presencia transmite la sensación de solidez, seguridad y permanencia. Y es justamente lo que yo mencionaba, de que una vez realizados los muros ya la sensación dentro de la misma obra cambia. Ahora, en cuanto a sus usos, el uso de los muros pueden ser muy variados bastante, pero hay en residencial como en las fachadas, patios, divisiones interiores; en lo educativo, en aulas, laboratorios y cerramientos exteriores; en los comerciales también en fachadas y separaciones internas; en los industriales puedes haber en los laterales, en los traseros, en los perímetros; en urbanos también pueden ser cerramientos de terreno o también de los mismos lotes. En cuanto a las recomendaciones, antes aquí se da la recomendación de que asegurarse de tener los planos estructurales y de instalaciones actualizados. También los trabajadores deben contar con ese plano. Eh, si bien el arquitecto trata de manejar un lenguaje bastante claro para que no se pierdan, es muy difícil que estén actualizados los planos debido a constantes cambios entre el director de obra, entre el arquitecto, y muchas veces son los clientes en sí, porque el arquitecto va a una reunión, le cambian alguna idea y le tiene que ajustar. Entonces, eh, es muy difícil manejar un plano bien y no confundir a los demás. Entonces, ahí ellos tenían que cerciorarse de que realmente el último plano es el que está manejándose en ese preciso momento, porque se han cambiado muros, se han cambiado espacios, se ha cambiado el uso, pero siempre modulaciones que ya, en base a lo que ya se está avanzando. Ahora también el de asegurar que el personal tenga sus equipos de protección. Justo también se mencionaba esto de que ellos no manejan mucho o tienen el código, dicen de que no se necesita el arnés, pero yo creo que es no diría meterles miedo, sino que ellos puedan entender la importancia del mismo, y que bueno, no es quién es más fuerte y más débil el que usa, sino que es algo de cuestión de seguridad y que en un segundo pueden pasar muchas cosas. Entonces ahí fue donde se nos recomendó
que si ellos están cerrados a la idea de usarlo, que lo mejor que uno puede hacer es documentarlo en el libro de órdenes, que es aquí donde entra el rol tan importante que cumple ese libro de órdenes, que es donde es prácticamente como un chat entre la empresa constructora y la supervisión, ya que la empresa Crustel registra avances o algún imprevisto, algún cambio, y ahí es donde tienen que los supervisores aprobarlo. Si también existe alguna disconformidad de los supervisores en cuanto al trabajo que hicieron los de ejecución, ellos también los registran ahí diciendo de que se previsto, se dijo, y no hicieron caso. Entonces, como que algo que los avala a ambos. En caso de algún error de Crustel, ahí se avalan los supervisores. En caso de que los supervisores quieran quejarse, pero Crustel tenga ahí algo escrito, también avala. Entonces, ahí entra la importancia también de este libro de órdenes. Ahora, durante es, como ya habíamos mencionado, al ser muros es bastante importante de que estos puedan estar nivelados. Entonces, es estar viendo todo el tiempo de que sí estén haciendo la nivelación correspondiente. Después que no se use el mortero ni tan seco ni tan húmedo, hubo un día en el que se dejó el mortero mucho tiempo afuera y se veía demasiado blanco como pastoso, que si uno iba a los tocaba se agrietaba. Entonces, evitarnos ese tipo de mortero. También durante este proceso de los muros se dañó alguna estructura, como se puede ver aquí en tiempo de ejecución, ahí al fondo, dañaron, rasparon o poco, supuestamente, pero la dañaron. Entonces el ingeniero estructural se molestó al ver eso y les llamó la atención. Entonces, eso se pudo haber evitado si ellos hubieran estado tal vez supervisando en algún punto. Pero eso, ¿no? Nosotros tenemos que también estar constantemente viendo eso y no dar por hecho de que no va a pasar, porque ahí ocurren esos casos como en este que se pudo ver aquí. Y ahora después ver que, como justamente se mencionó, el arquitecto en este caso fue y supervisó cada uno de los puntos de electricidad y aceptó o negó para que se corrija, como el que estaba inclinado. Y el aplicar el revoque en dos capas, base fina y el de la base y el de fina. Y también controlar el espesor, ¿no? Ya que en algunos puntos estaba muy grueso. Y ya en cuanto al glosario, tenemos diente, que es un saliente o prolongación de ladrillo que se deja sin completar en un extremo del muro con el propósito de anclar o trabar posteriormente otro muro que se va a construir en unión perpendicular o continua. El diente no solo es en un muro, también hay, como ya había mencionado, en las losas, los pelos, entonces es una estructura en espera. Luego la lechada es la mezcla en sí, que es muy fluida, que es más fluida que el de cemento, que es de cemento con agua y que se usa para sellar, adherir, nivelar o mejorar la unión entre superficies y materiales. Ahora el costurado viene a ser el proceso de la colocación y fijación de la malla gallinero en las juntas entre materiales distintos. La cuchara, que también es conocida como pato, que luego ya la escuché, es una herramienta manual con una hoja metálica plana y terminación en punta, unida a un mango de madera o plástico. Ahora el aparejo es la forma en que se colocan los ladrillos o bloques en un muro, patrón o disposición de las unidades en construcción. Y las abrazaderas, que es cualquier pieza que sujeta, fija o refuerza algo dentro de la construcción. Y con eso doy por concluido la exposición de mi segundo ítem, que son los muros de ladrillo 6 huecos, tanto de aparejo azoguillo como pandereta, que que se realizaron en la obra de las oficinas Plus Comagro, que están siendo realizadas por la empresa de Crustel. Muchas gracias.